Buen día. Continuamos entonces con el último de los videos. Eh, Veamos. La pregunta puntual es básicamente, ¿qué pasa si no se cumplen los supuestos? Hasta ahora hemos estado analizando ejemplos que cumplen con los supuestos. Lo hicimos para el ejemplo de comparación simple, ¿lo recuerda? El mortero modificado hizo modificar 10 observaciones por cada grupo. Fue una comparación directa, en este caso de este grupo contra este grupo, para ver si las medidas eran iguales o diferentes. Se concluyó que eran diferentes y comprobamos que los supuestos de normalidad se cumplen y también de la alteridad de los datos. Para el caso de un factor con, en este caso, 5 niveles, recuerda el de la resistencia a tensión de una fibra en función del porcentaje de algodón que contenía esa fibra. ¿Sí? Empleamos una ANOVA para verificar si había una influencia del peso porcentual de algodón en la resistencia a tensión, y la había. Y los supuestos de normalidad del error, recuerden, a diferencia de acá, lo que se comprobó fue la normalidad del error. De normalidad del error, bueno, recuerdo que también aquí se comprobó que las varianzas eran iguales también. Bueno, en el factorial se comprobó normalidad del error, igualdad de las varianzas con diferentes niveles del factor del porcentaje de algodón. Se comprobó que era aleatorio el error y que también no dependía ni de los factores de porcentaje de algodón, ni tampoco de los valores medios de la variable de respuesta. Entonces básicamente se cumplieron todos los... Pero la pregunta es, ¿qué se hace si no... ¿Qué se hace? ¿Qué se hace si no se logra cumplir o se comprueba la validez de alguno de los supuestos? Entonces, hay varios sustratos y pues no es que vaya a ser un ejercicio como tal, porque necesitaría un caso en el cual no se cumplan los supuestos. Entonces no recuerdo si el libro tiene uno, pero básicamente leeremos los supuestos y le mostraré entonces qué se puede hacer desde el punto de vista del Stat Graphic. Entonces vamos a verificar en el caso de comparaciones simples qué se puede hacer. Aunque ya lo mencionamos con antelación, entonces voy a centrarme. Bueno, por ejemplo, en el caso de comparaciones simples ya había mencionado que se tenía que cumplir que la varianza era igual estadísticamente hablando. Entonces, la pregunta es, si llega a demostrarse por X o Y motivo que las varianzas no son iguales, entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, aquí hay un apartado, el capítulo 2.4, en el cual se viola ese supuesto de que las varianzas no son iguales. Entonces, en la sección 2.4.4 menciona qué hacer en ese caso. Básicamente lo que termina sucediendo es que esto es alternativa en caso de incumplimiento de supuestos. Tenemos el caso de que las varianzas no son iguales. En ese caso, entonces, el estadístico de prueba se modifica. Ya no se calcula empleando esta ecuación, en el cual hay una desviación estándar conjunta, sino que como pueden ver, la ecuación es diferente. Entonces aquí hay una ecuación para calcular los grados de libertad de los cuales se dispone para esta corrección.
Entonces, esto es, ¿por qué lo menciono? Hablamos de la distribución de probabilidad, pero no hablamos de sus parámetros porque no quería confundirlos. Entonces, un parámetro importante en las distribuciones de probabilidad son los grados de libertad. Hay otros parámetros, pero en este caso pues consistiría en recalcular esos grados de libertad y entonces para esa situación incorporar eso en la búsqueda de la gráfica de distribución de probabilidad. Aquí está como el resumen de qué hacer. ¿Sí? Esta es la fórmula general para determinar el estadístico de prueba. Sí. Pero en el caso de que pero eso sufre un ajuste. Sí. Y ese ajuste consiste, bueno, este es para los casos como ideales, que tienes una gran cantidad de datos. Pero cuando estás trabajando con pequeñas muestras, entonces vas a trabajar en dos situaciones. Una, se cumple el supuesto de que las varianzas son iguales. Entonces, en ese caso, el estadístico de prueba se determina así. Y bueno, aquí está una forma de determinar como los grados de libertad para una distribución de probabilidad conjunta. ¿Sí? Para el caso donde no se cumpla esto, de que las varianzas son iguales, entonces la ecuación para calcular el estadístico de prueba es diferente. Cambia esto. Y esta es la ecuación entonces para determinar los grados de libertad asociados a esa distribución de probabilidad. De todas formas, acá menciona una cosa que es reiterativa. Y dice, tanto el nivel de significancia de la prueba como la capacidad de detectar diferencias entre las medias serán afectados adversamente por el incumplimiento de estos supuestos. O sea, el incumplimiento no es que de una vez desacredite la conclusión que usted ha sacado, simplemente lo pone en duda. Entonces, un recurso para resolver este problema son las transformaciones de los datos. Y ya hablaremos más adelante de eso cuando hablemos desde la perspectiva del Stack Graphic, cómo puede transformar los datos, pero no tiene nada del otro mundo. Incluso lo puede hacer antes, no necesita hacer la transformación con el Stack Graphic, sino con un Excel perfectamente puede transformar los datos. Bueno, aquí había una parte que no la estoy leyendo. Y es que sí, no la estoy leyendo, pero vamos a ver si de pronto la encuentro por acá. Pero básicamente en el libro menciona que al final habla un poquito más en la parte de anexos y complementarios acerca de la prueba T. Y acerca de los incumplimientos y el cumplimiento de esa prueba. Entonces, pero solamente que no estoy leyendo la parte exacta donde lo dice en el libro. Pero podemos entonces perfectamente abrir el libro y ver a qué se está refiriendo. Esperemos que existe esta versión completa, no recuerdo. Entonces tenemos introducción, experimentos comparativos simples. Vámonos entonces para el final. En material bueno, creo que acá otros tópicos de diseño y análisis. Entonces dice respuestas y transformaciones no normales. Selección de una transformación, modelo lineal generalizado, datos no balanceados en el diseño factorial, pero pues eso lo he hablado con otros estudiantes y no creo que sea el caso. El caso en que de pronto faltó un experimento o por X o Y motivo no confías en los resultados de un experimento, cómo reemplazarlos.
o aproximar los análisis en esos casos. Y bueno, aquí está. En el apéndice hay más información. Distribución normal estándar acumulada. Puntos porcentuales de distribución T. Puntos porcentuales de distribución psi cuadrado. Puntos porcentuales de distribución F. Este X cuadrado realmente creo que es phi. Distribución de probabilidad phi. Pero pues no estoy seguro. Estas curvas de operación de características para análisis de modelos con efectos fijos es algo así que te servirá para determinar el tamaño de la muestra o la cantidad de réplicas que debes emplear. Básicamente los dos temas sirven para lo mismo. Puntos porcentuales de rango estudiantizado. Creo que este es el de la distribución de probabilidad T. Y yo creo que sí podríamos hablar de pronto en términos de las transformaciones. Bueno, podríamos ver de rapidez entonces de qué trata los puntos porcentuales de T. Vamos a irnos con 680 páginas más o menos. No. Bueno. Vamos a ver si encontramos lo que... No, creo que aquí ya empezamos a adentrarnos. Esta es una forma gráfica de las distribuciones de probabilidad en el caso de la distribución T. Vamos a ver, no, estas no son, creo que me pasé. Aquí ya entramos en puntos porcentuales de la distribución F. No es lo que estamos buscando, es de la distribución T. Aunque esto serviría para los casos de análisis de varianza, los ANOVAs. Pero como empezamos en la temática, es con la distribución T, distribución normal estándar acumulada. Bueno, aquí está. Puntos porcentuales de la distribución T. Entonces, son puntos porcentuales de distribución normal, donde Z va a representar el eje. Bueno, vamos a supuestos. El primer tema fue lo de las distribuciones de probabilidad. Entonces, estos son unos recursos gráficos, pero están disponibles en Excel. Usted en Excel puede obtener los mismos resultados, ¿sí?, si no tiene a disposición el Stack Graphic. Entonces, básicamente la distribución normal tiene una variable Z que básicamente está asociada al eje horizontal. Y pues la probabilidad básicamente está en el eje vertical, siempre en el eje vertical. ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, estos son las variables Z, ¿sí?, la variable Z. Y esto lo que representa básicamente es la probabilidad de que ocurra un valor. Entonces básicamente eso es. Diferentes valores Z. Y estos son entonces diferentes probabilidades. Miren que en ningún momento estos valores superan el 1. Aquí es como lo mismo, pero para distribución T. Entonces ahí podemos hablar un poquito de los parámetros. Bueno, aquí está la distribución T, que parece como una distribución normal, pero solamente que es más, a veces es más agudo el pico de la montaña. Esa es básicamente la diferencia. Entonces aquí hay varios parámetros en esta
Y básicamente acá no hay mayor, en la distribución normal pues es una sola, ¿sí? No depende de ningún otro parámetro fuera de el estadístico de prueba que se grafica básicamente en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia de esos valores que está en el vertical. Pero el problema es que las otras distribuciones tienen otros parámetros que son los que determinan la forma final de las curvas. Entonces, para no enredarlos, hablaremos entonces de la distribución T, ¿sí? Y aquí hablan, por ejemplo, de unos parámetros que son K. No recuerdo si está asociado a los grados de libertad. Creo que está asociado a los grados de libertad. Entonces, básicamente, sí, B representa entonces los grados de libertad. Entonces, eso era lo que yo mencionaba, que en estas ecuaciones, vamos a ver el resumen de esto. B entonces representa el grado de libertad. En el caso de que las varianzas sean iguales, es decir, no hemos violado ningún supuesto, entonces se calcula como la suma de la cantidad de parámetros del grupo 1 y del grupo 2 menos 2. Para el caso en el cual eso no se cumple, esos grados de libertad cambian por toda esta fórmula compleja, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que tienen de este lado. Al igual que el caso anterior, todos los valores que están contenidos dentro de esto, lo que representa esencialmente es, como quien dice, las probabilidades de ocurrencia. Entonces creo que principalmente eso es como la forma de interpretar estos datos. Ahora, la verdad yo les diría, no se compliquen la vida con esto. Porque si de pronto quiere hacer los cálculos manuales, porque de pronto el StatGraphics no contiene esas formulaciones, entonces simplemente utilice el Excel para determinar entonces lo que usted vaya a determinar. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Recuerde que en estas distribuciones de probabilidad, básicamente, ¿qué es lo que vas a tener? Por un lado vas a tener un estadístico de prueba, que va a depender básicamente del tipo de distribución de probabilidad que estés usando. Hablamos de varias: la T, la Psi cuadrado, la F, la normal, ¿sí? Y vamos a hablar entonces también de una probabilidad. Pero pues si se están dando cuenta, esto no solamente depende del tipo de distribución, sino que hay otros parámetros asociados. Ya mencioné el de grado de libertad. Entonces, el único pues, donde no se tiene que preocupar es el de normal, porque básicamente los grados de libertad ahí son infinitos. No hay necesidad de especificar nada de eso. Pero en otros casos sí tiene que especificar la cantidad de grados de libertad, y básicamente son una función del tamaño de la muestra que usted tiene. Pero el Excel también le permite entonces determinar valores de probabilidad. No me acuerdo muy bien de las funciones. Vamos a ver si podemos buscar acá. Usadas definitivamente deben ser financieras, no. Estadísticas. Entonces coeficientes de correlación.
pero él también tiene estas covarianzas, crecimiento, tiene un montón. Desviación estándar, desviación promedio. Estas son las que están relacionadas con las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, chi cuadrado, distribución chi cuadrado, devuelve la probabilidad de cola izquierda de la distribución chi cuadrado. Pero pues ahora estamos hablando de t, ¿no? Entonces, chi cuadrado, distribución f, de probabilidad f. Este serviría para, básicamente serviría para el caso de análisis de varianza. Distribución normal, normal estándar, esta es, devuelve la distribución de T de Sturen de dos colas, ¿sí? De cola derecha, de cola izquierda. Bueno, entonces vamos a afianzarnos en el uso de esta herramienta del Excel para poder hacer nuestras propias estimaciones si de pronto se enredan con esto. De hecho, yo estoy mirando esto y me enredo. Entonces puedo utilizar el Excel y para ver si podemos confiar en lo que estoy viendo acá, simplemente vámonos en el ejemplo. El ejemplo hace unos cálculos y determinan una probabilidad. Entonces vamos a ver si la podemos reproducir. Creo que es en el ejercicio en 2. Está como el ejemplo este. Vamos a ver por medio del Excel cómo podemos deducir la probabilidad asociada al estadístico de prueba. El estadístico de prueba ya sabe cómo calcularlo. En este caso, el ejemplo del mortero, se determinó medias, desviaciones, varianzas, desviaciones estándar y la cantidad de datos que se emplearon para determinar la desviación estándar conjunta, y se determinó el estadístico de prueba porque en este caso se supone que las varianzas son iguales para ambos grupos de datos. Entonces se emplea esta fórmula para determinar el estadístico de prueba, y la pregunta es, con el estadístico de prueba, entonces la pregunta puntual sería: ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia asociado a este valor? Ahora noten esto. En este caso realmente lo que queríamos era probar ¿qué cosa? Que las medias son diferentes. Pero puede suceder que en esta distribución de probabilidad ese porcentaje esté asociado a esta zona y a esta zona. Si la situación fuera que fuera mayor o fuera menor, y entonces eso limita entonces la probabilidad a solamente una sola parte de la... Esto es una gráfica simétrica. Entonces la posibilidad de que un número esté de este lado incluiría entonces esta porción y esta porción de la curva, ¿sí? Porque este valor del estadístico de prueba puede asumir valores positivos o valores negativos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aparte de especificar la cantidad de grados de libertad, también hay que especificar algo así como la potencia de la prueba, ¿sí? Si lo quieres especificar de esa forma. Entonces, o simplemente obtener la probabilidad. Entonces vamos a ver. En este caso, queremos saber cuál es la probabilidad asociada a 9.13. Entonces vamos a grados de libertad. Para ese ejemplo son 18. Creo que alfa lo que representa es algo así como la potencia. Bueno, está relacionada con la potencia de la prueba, pero no es directamente la potencia de la prueba. En este caso están trabajando con
que en este caso está relacionado con, en este gráfico está relacionado con alfa, ¿sí? Con alfa, es como la potencia de la prueba, más o menos. Entonces veamos, vamos a deducirlo por medio de este gráfico y pues vamos a utilizar el programa. ¿Cómo hacemos acá? No, este no es. ¿Cómo hacemos acá? Bueno, aquí está empleando como una potencia de la prueba el valor de 0.025. Eso porcentualmente estaría asociado al 2.5%. Pero recuerden, una parte estaría asociada al 2.5 y la otra pues, si fuera la mitad, 0.5. Entonces vamos a emplear este valor de referencia con esos 18 grados de libertad. ¿De dónde salen los 18 grados de libertad? ¿Se acuerdan de la ecuación, no? Los grados de libertad lo deduces de esta manera. Para el caso de que varianzas sean iguales, son básicamente la suma de la cantidad de datos que tienes del grupo 1 y el grupo 2 menos 2. Eso es 10 más 10 son 20 menos 2 son 18 grados de libertad. Entonces aquí especifican ¿cómo es el cuento? 0.025, que son como la potencia de la prueba, por así decirlo. Entonces, para 0.025 y 18 grados de libertad, el valor de referencia es de 2.101. Que es justo lo que están viendo. Vámonos a regresarnos acá al ejercicio. De pronto no estoy... Aquí está. Entonces, aquí está. Una probabilidad asociada a 0.025, que es más o menos como por acá. La vez pasada habíamos hablado que 0.1 ¿qué? 0.1 dividido entre 5 partes, ¿no? Entonces cada rayita representaba 0.02. Si estamos hablando de una probabilidad de 0.025 de ocurrencia, eso está asociado a un valor T de 2.101. Según esto, 18 grados de libertad. Vamos a copiar esto. Vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplo de uso de uso de tabla. Entonces, básicamente, para la situación en la cual hay 18 grados de libertad y queremos saber cuál es el valor T. El valor T asociado a esta probabilidad, creo que me equivoqué en lo que les dije, estos valores no representan entonces probabilidades, sino valores del eje horizontal, es decir, T. Me equivoqué, repito ahí. Entonces, esto lo que representa básicamente es un valor T. Listo, ahí está. El valor T es 2.101. Puede ser, pues, en este caso sería positivo, pero si hablamos de que esto es un comportamiento simétrico, entonces también podemos emplear como referencia el valor menos 2.101. En este caso, entonces, el valor que habíamos calculado es de menos 9.13, que es obviamente mucho menor que menos 2.101. Entonces sabemos que la potencia de la prueba, ¿sí?, está asociada a una menor probabilidad de ocurrencia menor a 0.025. O sea, es mucho menor que eso, ¿sí?
Entonces, eso es una manera como de operar. ¿Me explico? O sea, usted determina su estadístico de prueba con esta tabla. Vamos a ver, con esta tabla, con una potencia de la prueba que usted especifique. En este caso yo creo que porque quieres que la potencia de la prueba sea el 95% de confiabilidad, recuerda, el alfa representa es como lo opuesto. Sería el 5%, pero como eso se está distribuido en un lado y otro lado del gráfico de distribución de probabilidad, entonces no toma el 0.05 sino el 0.025, o sea la mitad, que es lo que aparece acá en este número. Y obtienes que el valor de referencia, el estadístico de prueba es menos 2.1. Ese menos 2.1 lo que vas a comparar es con ese menos 9.13. Como él está mucho más abajo, entonces ya puedes decir con certeza del 95% que eso definitivamente es diferente. En ese caso, las medias. Finalmente eso es lo que puedes decir ahí. Ahora, ese es un método. El otro método es calcular la probabilidad exacta asociado a menos 9.13. En este caso lo que has hecho hasta este momento, ¿cuál es? Determinaste el valor t de referencia asociado a una probabilidad del 0.025, pero ya te expliqué por qué no es 0.05, se está dividido a la mitad, 0.025. Y entonces, si tu valor está más allá de eso, entonces ya tú puedes concluir sin ningún lío que las medias son diferentes. ¿Sí? Vuelvo y repito. En este esquema no determina la probabilidad exacta asociada a menos 9.13. ¿Sí? Sino que lo que haces es define ya la probabilidad y para eso determinas el valor t de referencia que vas a comparar con respecto a este. Con eso va a deducir si la probabilidad es menor de ese valor que ya tú especificaste. En ese caso 0.025, pero finalmente por la distribución simétrica de la gráfica es 0.05. Entonces eso es como para que no nos confundamos ahí. Entonces la otra opción es, ¿cuál es? Vamos a ver dónde está. La otra opción es, tiene el valor de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia? En este ejercicio es 9.13, puede ser más o menos. Entonces, dado que tienes un valor t de 9.13, entonces te entras en la gráfica. Bueno, ese es el lío. Que lo tengas disponible o no. Entonces vamos a ver. Aquí no lo tienes disponible. No tienes ningún valor que sea 9. Entonces, pero ¿cuál sería el más grande asociado a 18 grados de libertad? 3, 9, 22. Y mira que ya está asociado a una probabilidad de 0.0005. O sea, es muy poco probable. ¿Sí? Entonces, por eso lo que digo que estos cuadros a veces se quedan cortos. Pero te sirven realmente para definir probabilidades bajas que están asociadas a potencias altas de la prueba. Opción 2. Bueno, si no utilizas eso como referencia, puedes utilizar el Excel. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el estadístico. Vamos a ver por un momento todo esto. Nos olvidamos de todo esto. Entonces, el estadístico de prueba aquí. Pero ahora lo vamos a definir. Entonces, realmente aquí lo que se ha hecho es determinar un estadístico de prueba llamado 2.101. Pero nuestro estadístico de prueba es 9, lo calculamos.
¿sí? Lo calculamos y es 913. 913, positivo o negativo, como quieras. Que también tiene 18 grados de libertad. Y aquí lo vamos a hacer al revés. Aquí la incógnita es esto. No sabemos cuál es la probabilidad asociada a este estadístico de prueba. Sí sabemos que para una probabilidad de 0.025 y 18 grados de libertad, según la tabla dice que el estadístico de prueba es 2.101. Para este caso lo que queremos es la probabilidad. Entonces, en este caso la probabilidad la vamos a determinar con las funciones que tiene él. Entonces, ahí está, distribuciones de probabilidad. Vamos a decirle T de dos colas. Dice el valor X, que yo lo asocio es con el estadístico de prueba y los grados de libertad, que son 18. Vamos a ver qué nos arroja. Esto es lo que nos arroja. Esa es la probabilidad de encontrar algo asociado con este valor. ¿Hicimos un cálculo estadístico asociado con esos grupos? Claro que lo hicimos. Vamos a hacerlo de rapidez. Vamos a abrir el Stat Graphic. Vamos a cerrarlo. No. Vamos a abrirlo. Nuevamente. Para insertarle los datos nuevamente. Estos datos. Y repetir la comparación a ver dónde el Stat Graphic nos estaba dando ese valor. Entonces, comparar dos muestras independientes, la 1 y la 2. Aceptamos, vamos a darle todos, aceptar. Bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar. Bueno, aquí está. ¿Lo recuerdan? Suponiendo variables iguales, el valor t es menos 9.109. Y la probabilidad asociada a ese valor es 3.6788 por 10 a la menos 8. Aquí lo tenemos. Bueno, no es exacto, pero pues por ahí va el valor. 3.5568 por 10 a la menos 8. Pero no es exacto porque el valor que él determinó es 9.13 en el ejercicio. De pronto por cuestiones de décimas y eso, este valor es diferente. No es 9.13 sino 9.19. Entonces, obviamente eso cambiaría ahí. Pero es muy parecido. ¿Todo esto para qué? Disculpen que me haya extendido, pero consideré importante hacerlo. Todo esto para decirles que en el caso de que no se cumple el supuesto de tienes dos grupos y ya estás haciendo una comparación simple entre los grupos, entonces empleas la distribución de T de students, ¿sí? Y entonces básicamente ¿qué cambia? Pues esto es el procedimiento que acabamos de hacer. Pero si no llega a cumplirse de que las variancias son iguales, todavía tienes este recurso. Tienes que hacer una modificación del cálculo del estadístico de prueba, T. Y con ese tienes dos caminos. Empleas el Excel para determinar la probabilidad asociada a ocurrencia de este T para saber si rechazas o no la hipótesis, o empleas lo que han empleado en este caso, que para un porcentaje bajo de la prueba, 0.025 en ese caso, ¿sí? En ese caso determina entonces un valor T de referencia con el cual usted va a comparar si se cumple o no se cumple su hipótesis.
Entonces, desde el punto de vista de procedimientos, eso es lo que tendría que hacer si no se cumple ese supuesto. Supongamos que la situación es peor porque son otros supuestos los que no se cumplen. En este caso, de pronto se cumple el de normalidad, pero no el de igualdad de varianzas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese caso? Bueno, no se preocupe. Lo voy a hacer con estos datos que no sufren ese problema. Pero sin embargo le va a ilustrar básicamente qué es lo que hay que hacer. Voy a cerrar entonces. Voy a cerrar entonces y voy a ver. Entonces imagine que tengo estos datos. Yo le hago entonces el análisis de varianza, una nueva simple. Y no cumplo los supuestos. Nosotros ya hicimos este ejercicio, entonces sabemos que lo va a cumplir. ¿Sí? Usted verifica los supuestos como ya le expliqué que lo va a hacer. Pero resulta y pasa que no, en la verificación de supuestos resulta que uno no se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú ahí en esa circunstancia? Pues no es tan complicado. Hablan continuamente del proceso de transformación de datos. Entonces, simplemente lo que haces es transformar los datos. ¿Qué significa transformar los datos? Bueno, lo que dice es transformar los datos. Entonces, vamos a ver en comparar análisis de varianza ANOVA simple. Entonces, ¿a qué se refiere con transformar los datos? Como él lo dice, ya tú no le vas a inyectar estos datos de resistencia directamente, sino que vas a transformarlos, lo que significa que vas a hacer alguna operación con esos datos. Obviamente eso se vuelve un complique porque digamos que ahora el factor de entrada es este. Se vuelve un complique porque la pregunta es ¿cuál transformación debo efectuar? Le aplico un logaritmo a los datos de salida, una raíz cuadrada. ¿Qué hago? Aquí le vamos a dar a aceptar a todos y vamos a ver qué conclusiones se sacan. Miren que ahora lo que se analiza como salida no es la resistencia, es la raíz cuadrada de la resistencia. Entonces aquí qué conclusión se saca. De todas maneras que son significativos. Y para ese nuevo análisis tienes que verificar que se cumplan los supuestos. ¿Sí? Eso no cambia. Y si llegas a cumplirlos, entonces las conclusiones de estadística solamente aplican para los datos transformados, no para los datos originales. Ya, eso sería básicamente todo. Obviamente eso no da luces respecto a la pregunta, ¿qué transformación aplico? Entonces vamos a ver la respuesta, ¿dónde está? La respuesta está sobre todo, guardar acá. La respuesta está acá, sobre todo, es en el capítulo 3, donde te habla un poquito más acerca de qué tipo de transformación usar y dependiendo de qué circunstancia específica. Entonces, creo que está acá. Este era el 4, el que, bueno, aquí supuestamente era donde íbamos a hacer todo ese ejercicio, ya que. Entonces, el capítulo 3 del Montgomery se encuentra puntualizado qué es lo que tienes que hacer. Bueno, opciones. Las opciones son: número 1, suponga que hay datos que perturban tu suposición de la distribución normal del error. Pues simple, lo que haces es filtrar esos datos, no incluirlos dentro del análisis. Entonces, para saber cuáles datos filtrar, determinas estos que son como un estadístico, por así decirlo. ¿Sí? Un estadístico que está relacionado con
los límites o las desviaciones con respecto a esta línea de referencia que determina la distribución normal. Entonces, ese parámetro D lo determinas es con el error. Vamos a ver. Vamos a analizar el libro, página 318, figura 3.4. Vamos a ponerle 60. Tenemos el capítulo 2, pero eso es el capítulo 3. Ahí está el ejemplo completo. Bueno, aquí está. La misma situación. ¿De dónde saca este error? Va a coger los errores que están más alejados de esta línea. Generalmente son los errores cuya diferencia o residual son más grandes. Recuerden este ejemplo del algodón, nosotros lo analizamos anteriormente. El residual más grande estaba asociado a 5,2. Era la observación número 3 para el 15% de algodón. Sí, es el más alejado, es el dato más atípico. Entonces, si esto se cumple para el dato más alejado de la tendencia, obviamente los otros también deberían cumplir con lo mismo. Entonces, aquí se hizo un análisis de aquí se alcanzó a hacer el análisis. ¿Sí? Entonces noten que el cuadrado medio del error normalizado es 8.06. ¿Sí? Para ese caso, para ese mismo caso de la resistencia a tensión en función del porcentaje de algodón. Entonces lo que hacen es básicamente emplear esta fórmula donde el MCE es ese dato que les indiqué de la nova. 5,2, el residual que está el residual más grande, y 8,06 que se encuentra en la nova, que es el cuadrado del error normalizado, ¿sí? De sacar la raíz cuadrada, y si esa separación es mayor a 2, debería preocuparse. Incluso dentro del valor de 3, pero pues lo más conservador es decir que no se pase de 2. Si esto no es mayor, o sea, está dentro del rango de más 2 y menos 2, no se preocupe. No hay por qué preocuparse ni tampoco hay por qué sustraer ese dato del análisis. Pero eso es una forma como de corregir. Una manera de corregir es quitar ese dato, analizar sin ese dato, y si quiere repite el experimento. De pronto fue algo que ocurrió mal en el experimento y por eso le dio un residual tan elevado. ¿Sí? Pero eso es una forma como de corregir o lidiar con el incumplimiento incumplimiento de las suposiciones. Pero la parte más interesante está acá. Dice: el enfoque usual para abordar el problema de una varianza no constante que ocurre por las variaciones expuestas antes consiste en aplicar una transformación para estabilizar la varianza, para recorrer después al análisis de varianza de los datos transformados. O sea, básicamente lo que les acabé de decir. Es decir, coge los datos, le aplica una raíz cuadrada, un logaritmo, etcétera, y analiza son los datos transformados. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende la transformación? Si los experimentadores conocen la distribución teórica de las observaciones, pueden hacer uso de esta información para elegir la transformación. Por ejemplo, si las observaciones siguen una distribución de Poisson, usted básicamente lo que va a hacer es graficar las observaciones en función de los factores de entrada. Si observa unos comportamientos o unas gráficas con ciertas tendencias, en función de esas tendencias, usted va a aplicar la transformación. Si la variable de respuesta en función de los factores sigue una distribución de Poisson, vamos a ver cómo luce una distribución de Poisson.
por imágenes. Bueno, si sigue formas parecidas a estas, entonces simplemente aplícale una raíz cuadrada. O en este caso incluso le suman 1 más la variable de respuesta, raíz cuadrada de todo eso. Esa sería la variable transformada. Si los datos siguen la distribución log normal, la transformación logarítmica, o sea, una función logarítmica, entonces aplique una transformación logarítmica. Algo así como una especie de comportamiento curvo, una forma potencial. Para los datos binomiales, expresados como fracciones, bueno, formas así, bueno, etcétera. Entonces básicamente o sea, te sugieren cómo aplicar la transformación en función del comportamiento de las observaciones que tú veas. Aquí dice que en el capítulo 14 se revisa con mayor detalle los métodos para seleccionar analíticamente la forma de la transformación. Entonces, en general, la mayoría de los casos las transformaciones hace que la distribución del error esté más cerca de la distribución normal. Para más detalles, referirse a estas referencias. Bueno, dice el capítulo 14. Entonces, capítulo 14, ¿dónde está? El capítulo 14 entonces está otros tópicos de diseño y análisis, respuestas y transformaciones no normales. Entonces hay varios métodos. Vamos con la página 590, vamos a poner que sea la 600. Más o menos le dimos. Entonces ahí encontrará toda una serie de formas para encontrar cómo debería transformar esos datos. Ahí los tiene. Todo un repertorio de métodos para saber cómo transformar esos datos. Bueno, yo con esto entonces termino. Espero que haya sido productivo todo esto. Me disculpan si de pronto me metí mucho en la teoría, pero es que para poder entender estos problemas asociados y cómo proceder, pues tiene que tener cierto grado de claridad respecto a la teoría de por qué hace lo que hace. Eso no significa que desde el punto de vista procedimental necesite tanto de esto, sino es para algo que usted debe tener cuidado y tener claridad respecto a los conceptos, porque está muy relacionado con las interpretaciones de los resultados del stack gráfico. Bueno, listo, entonces sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan hacer buen uso de toda esta información.